Okay, so recording has started, so take it away. Sorry about that. Buenas, thank you very much, Ali. Thank you. Muy buenas noches a todos los que están en la llamada para el entrenamiento del día de hoy. Primero que nada, mi nombre es Pedro Antonio Díaz, y yo pues trabajo con Berger Food Safety Consulting, que es la compañía que está dando los entrenamientos para el Departamento de Salud Pública de NIRAM. La clase de hoy, vamos a estar aquí por alrededor de 1 hora, y básicamente vamos a hablar sobre la seguridad de los alimentos 101, como una clase básica sobre la seguridad de los alimentos. ¿Ok? Primero que nada, en cualquier momento, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, no dude en parar. Yo voy a seguir hablando, voy a estar hablando bastante. Y si tiene alguna pregunta, por favor, no duden en alzar su mano o en hacer algo para llamar mi atención, para entonces que me pregunten, para que me hagan la pregunta, para de esa manera no tengan ninguna duda. ¿Ok? La idea principal del día de hoy es informar a todos ustedes sobre mucha información bien importante sobre la seguridad de los alimentos. Y next slide. Vamos a hablar de muchos temas. La agenda que está ahora mismo en la pantalla te dice todos los temas de los que vamos a cubrir el día de hoy. El primero que vamos a hablar es sobre las enfermedades alimenticias. La realidad del entrenamiento de hoy es para nosotros saber cómo prevenir una enfermedad alimenticia en nuestro establecimiento. Bien importante. No importa en qué establecimiento de alimentos usted trabaje, lo más importante siempre es prevenir una enfermedad alimenticia. El segundo tema que vamos a hablar es, vamos a conocer cuáles son los alimentos TCS. Las letras TCS son las siglas en inglés de Time and Temperature Control for Safety. Básicamente son los alimentos que necesitan control de tiempo y temperatura para mantenerlos seguros. También vamos a hablar de los factores de riesgo que pueden hacer que una enfermedad alimenticia suceda. ¿Okay? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? ¿Cuáles son esas causas? ¿Cuáles son esas prácticas incorrectas que pueden crear una enfermedad alimenticia? Vamos a hablar sobre cómo monitorear las temperaturas en los diferentes pasos de los alimentos. Vamos a hablar sobre la congelación apropiada. Es bien importante siempre congelar los alimentos y congelarlos correctamente. No. Vamos a hablar sobre la descongelación. Esa palabra está incorrecta. Ahora mismo me acabo de dar cuenta. Pero no vamos a hablar de la congelación, sino de la descongelación. ¿Cómo vamos a descongelar los alimentos correctamente? También vamos a hablar sobre el enfriamiento correcto. Cómo enfriar los alimentos ya después que hemos cocinado los alimentos. Cómo podemos enfriarlos correctamente. Vamos a hablar sobre etiquetar fechas. En inglés le llaman date marking. En español, etiquetar fechas. Es importante etiquetar todos los alimentos que preparamos con el nombre del alimento, con las fechas que se prepararon o la fecha en que vamos a desechar el alimento. Vamos a hablar sobre la limpieza y desinfección correcta. Es bien importante hacer los 2 pasos siempre correctamente. Limpiar correctamente y desinfectar correctamente. Vamos a hablar sobre el control de plagas, medidas preventivas para evitar una infestación de plagas en su negocio. Y como último, vamos a hablar sobre la ejecución del código alimenticio del pueblito de NIRAM. ¿Ok? Next. Cuando hablamos de enfermedades alimenticias, recuerden que las enfermedades alimenticias son una enfermedad que son transmitidas a las personas a través de la comida. La comida, por lo general, muchas veces contiene muchos microorganismos que pueden crear enfermedades. Y si esos microorganismos se encuentran en los alimentos que nosotros consumimos, pues nos puede dar una enfermedad alimenticia. De esos microorganismos, cuando hablamos de microorganismos, acuérdense que son pequeños organismos vivos que se encuentran en todas partes. Pero de todos los microorganismos que hay 4 de ellos que le llaman patógenos, que son microorganismos que causan enfermedades. Esos patógenos, como están en la pantalla, son las bacterias, los viruses, parásitos,
toxinas y también podemos añadir los hongos. Es bien importante que nosotros, como manejadores de alimentos, manejemos los alimentos siempre para evitar que los microorganismos, que los patógenos crezcan en los alimentos. Y eso lo podemos hacer a través de ciertas prácticas correctas que vamos a discutir en un minuto. Next. Para darle un dato bien impresionante, todos los años alrededor de 49 millones de personas se enferman por una enfermedad alimenticia. Muchas de ellas ni se dan cuenta en que eran enfermedades alimenticias. Algunas, pues los síntomas son mucho más severos y de todas esas millones de personas que se enferman, alrededor de 3,000 personas se mueren cada año como consecuencia de una enfermedad alimenticia. Por eso es bien importante para nosotros, para los manejadores de alimentos, siempre prevenir una enfermedad alimenticia. Next. Es importante saber cuáles son esas poblaciones de alto riesgo. Las poblaciones de alto riesgo pasa, ¿por qué? Porque ese grupo, esas personas tienen, por alguna razón u otra, tienen Uh-oh. Did he leave? Did he accidentally? Okay, we're gonna wait a second. He'll be back. las poblaciones de alto riesgo. ¿Ok? Así que acuérdense que las poblaciones de alto riesgo son los niños menores, son los ancianos, mujeres embarazadas y todas las personas que por alguna razón u otra tengan su sistema inmunológico comprometido, porque a lo mejor están enfermos o porque a lo mejor tienen cáncer y tienen un tratamiento de quimioterapia. Por esa razón, pues tienen su sistema inmunológico débil y si ellos comen un alimento que está dañado, que tiene microorganismos patógenos, pues entonces se pueden enfermar más severamente, pueden morir. Por eso es bien importante pues tener en cuenta esas poblaciones de alto riesgo, los niños menores, los ancianos, las mujeres embarazadas y las personas que tengan su sistema inmunológico comprometido. Next. Alimentos TCS. Acuérdense que los alimentos TCS son todos los alimentos que requieren que nosotros controlemos el tiempo y la temperatura para mantenerlos seguros. En otras palabras, si los alimentos son fríos, nosotros tenemos que mantenerlos siempre fríos, a 41 grados o menos. Si los alimentos son calientes, los tenemos que mantener siempre calientes a 135 grados o más. No podemos dejar los alimentos nunca dentro de la zona de temperatura peligrosa, que va de 41 grados a 135 grados. Los alimentos TCS se dividen en 3 grupos. Y el primer grupo el grupo que son los alimentos altos en proteína. Básicamente son todas las carnes frescas, aves, carne, pescado, mariscos, los alimentos que se derivan de los alimentos como los huevos, como la leche. Es bien importante, todos esos alimentos tenemos que siempre mantenerlos fríos a sus temperaturas correctas, a 41 grados o menos, o si están cocinados, si están calientes, mantenerlos a 135 grados o más. Next. El segundo grupo son los vegetales y frutas que han sido tratadas con calor. Acuérdense de ese detalle, que han sido tratadas con calor. Básicamente, estos vegetales y estas frutas han sido cocinadas de alguna manera. Y ya una vez que el vegetal o las frutas están cocinadas, se convierten en un alimento TCS. Por tal razón, nosotros tenemos que
controlar siempre el tiempo y la temperatura. Si los vegetales están calientes, tenemos que mantenerlos calientes a 135 grados o más. Si las frutas están calientes, tenemos que mantenerlas calientes a 135 grados o más. Si no las vamos a consumir en el momento, pues entonces tenemos que enfriarlas correctamente, como lo dice el Código Alimenticio, para entonces guardarlas en el refrigerador y mantenerlas frías a 41 grados o menos. Pero acuérdate, son papas horneadas, arroz cocido, cebollas salteadas, zanahorias, cualquier tipo de vegetal que haya sido cocinado. ¿Ok? Next. El tercer grupo es un grupo con un nombre genérico y en este grupo incluyen todos los cortes verdes. Por ejemplo, si estás cocinando lechugas o espinacas, brócoli, el kale, cualquier tipo de vegetal verde, tú lo calentaste, lo cocinaste. Acuérdate que siempre tienes que mantenerlos calientes. No puedes dejarlo dentro de la zona de temperatura peligrosa. ¿Ok? Los tomates, ¿ok? Tomates rebanados. Si tú tienes un tomate fresco, entero, no importa. Tú lo puedes dejar en la mesa a temperatura ambiente. Pero si tú agarras ese tomate y lo rebanas, ya se convierte en un alimento TCS y por lo tanto tienes que rebanarlo, cubrirlo y tienes que mantenerlo frío a 41 grados o menos. No se puede mantener a temperaturas dentro de la zona de temperatura peligrosa. Al igual que los melones cortados, la soya, productos de soya como el tofu y también las mezclas de aceite y ajo. Bien importante mantenerlas siempre frías a 41 grados o menos o calientes a 135 grados o más. No podemos dejarlas dentro de la zona de temperatura peligrosa. Next. Ahora vamos a hablar de las causas, de los factores de riesgo. ¿Qué causa que en un establecimiento de alimentos ocurra un brote por enfermedad alimenticia? Uno bien importante es comprar siempre todos los alimentos a proveedores aprobados. Si tú compras alimentos a proveedores que no son seguros, va a haber un factor de riesgo bien serio y eso puede hacer que un brote por enfermedad alimenticia ocurra. Por eso es bien importante hacer la práctica correcta siempre, que es comprar todos los alimentos a proveedores autorizados. Next. Otra práctica bien importante, otro factor de riesgo bien importante es mantener alimentos a temperaturas incorrectas. Como les dije anteriormente, si el alimento es frío, no hay otra. Tenemos que mantenerlo a 41 grados o menos. No lo podemos mantener a 45, no podemos mantenerlo a 50, no podemos mantenerlo dentro de la zona de temperatura peligrosa. Siempre tenemos que mantenerlo frío a 41 grados o menos. Si ven la fotografía en la pantalla, están tomando la temperatura a una ensalada de papa, creo yo, y si se fijan en la temperatura es 54 grados. ¿A qué temperatura debe estar esa ensalada? ¿Quién se atreve a contestar la pregunta? 41 o menos. Exactamente, siempre. Nunca podemos mantener los alimentos a esa temperatura. Tiene que ser a 41 grados o menos. Si ven la fotografía a mano derecha, ven el termómetro. Es bien importante mantener los alimentos fríos a 41 grados o menos o calientes a 135 grados o más. No podemos mantenerlo en la zona roja. ¿Okay? Bueno, no podemos mantenerlo en la zona de peligro que va de 41 a 135. Pero si se fijan en la parte roja, que es el rango entre 70 y 125 grados, es donde más favorablemente las bacterias pueden crecer en los alimentos. Y por eso es bien importante cuando nosotros estemos enfriando o recalentando alimentos, tenemos que pasar por esa zona lo más rápido posible, que el Código Alimenticio dice que sean 2 horas para enfriarla y 2 horas para recalentarla. ¿Ok? Bien importante. El Código Alimenticio dice que los patógenos sobreviven y crecen entre 41 grados y 135 grados, pero crecen más rápido entre 125 y 70 grados. ¿Ok? Bien importante que tengan eso en mente. Otro factor de riesgo bien importante es la cocción incorrecta. ¿Qué quiere decir eso?
Si tú estás cocinando alguna carne, es sumamente importante cocinar esa carne a la temperatura mínima interna de cocción. ¿Por qué? Porque al tú cocinar los alimentos a la temperatura mínima interna de cocción, te vas a asegurar de que los microorganismos que pueden estar en esas carnes se eliminan. ¿Ok? Bien importante. Por eso es bien importante también siempre tener un termómetro disponible, accesible, que esté limpio, que esté desinfectado y esté calibrado. ¿Ok? Para agarrar temperaturas y asegurarnos que las lecturas que estamos tomando son lecturas correctas. ¿Ok? Otro factor de riesgo bien importante, next. Oh, could you go next too? I'm sorry about that. Thank you. Otro factor de riesgo bien importante es el equipo contaminado, específicamente en la contaminación cruzada. Es bien importante nosotros, cuando estemos trabajando con alimentos crudos, como está en la fotografía, por ejemplo, el pollo crudo, estamos cortándolo en la tabla de cortar. Es bien importante que esa tabla de cortar sea limpia y desinfectada antes de cortar la ensalada, los vegetales o trabajar con alimentos listos para comer. ¿Por qué? Porque los jugos del pollo van a mezclarse con la ensalada y la ensalada, como es un alimento listo para comer, tú vas a servir esa ensalada de esa manera. Esa ensalada no se va a cocinar como se va a cocinar el pollo, y al tú servir esa ensalada con los jugos del pollo, la ensalada va a estar contaminada con salmonela, y cuando los clientes se coman esa ensalada va a haber un brote por enfermedad alimenticia bien serio, bien importante. Siempre evitar la contaminación cruzada, específicamente en equipo contaminado. Otro factor bien importante, next. Otro factor bien importante es una higiene personal deficiente. Si en tu establecimiento tú tienes un programa de higiene personal que sea deficiente, vas a tener algún problema en algún momento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para tener un buen programa de higiene personal es bien importante tener varias cosas. Por ejemplo, que las personas sepan exactamente cómo nos debemos de lavar las manos, como lo dice el Código Alimenticio. Es importante saber cuándo nos tenemos que lavar las manos. Es bien importante saber que tenemos que utilizar guantes para trabajar con alimentos, específicamente si estamos trabajando con alimentos listos para comer. En Massachusetts es ilegal tocar alimentos listos para comer con tus manos. Bien importante. ¿Por qué? Porque de esa manera tú puedes transferir microorganismos patógenos que tú puedes tener en tu cuerpo hacia esos alimentos, y cuando las personas se coman esos alimentos se pueden enfermar. ¿Ok? Bien importante tener un buen programa de higiene personal. Acuérdate que si tú tienes una higiene personal mala, si tienes una higiene personal deficiente, es una causa bien seria, y es en la realidad es la causa número 1 de enfermedades alimenticias. ¿Por qué? Porque si por ejemplo tú vas al baño y no te lavas las manos bien, en las manos tú puedes tener residuos de excremento que al manejar alimentos tú puedes transferir esos patógenos que puedas tener en las manos, y eso puede ocasionar un brote por enfermedad alimenticia bien serio. Next. Bien importante, para nosotros poder evitar siempre controlar el abuso de tiempo y temperatura, es importante monitorear las temperaturas. Y para monitorear las temperaturas, obviamente necesitamos un buen termómetro. Y ese termómetro siempre debe estar limpio, desinfectado y calibrado. Bien importante. Como pueden ver en la fotografía, hay diferentes tipos de termómetros. Que está en el medio, que está en el mismo medio, es un termómetro bimetálico de varilla, que es bien común. Es bien fácil de calibrar, es bien fácil de limpiar, es bien fácil de usar. A la mano derecha, que es amarillo, tenemos un termómetro Thermopar, que la única diferencia básicamente es digital. Mucho más fácil para nosotros, para las personas que lo están usando. Si tienes un termómetro digital es mucho más fácil. Y el que está a mano derecha abajo, que parece como si fuera un palito de cartón, básicamente no es un termómetro, pero es un indicador de tiempo y temperatura, que aunque no te da una temperatura exacta, si tú se lo pones a hamburguesas, por ejemplo, el palito cambia de color cuando esa hamburguesa alcanza la temperatura de 160 grados, ¿ok? Es bien importante que la sonda de diámetro delgado lo tengas en el termómetro para los alimentos, y que esa varilla tenga un grosor de por lo menos de media pulgada, ¿ok? Bien importante.
En Next. Aquí, acuérdense que aquí yo cometí un error cuando lo puse congelación apropiada y no es congelación, sino es descongelación. ¿Ok? Estamos descongelando los alimentos. ¿Por qué? Porque los vamos a preparar. Antes de la preparación, pues los vamos a poner los vamos a sacar del congelador. Tenemos que descongelarlo y la manera más correcta, la más que se recomienda, es la número 1, que es bajo refrigeración. Tú agarras los alimentos del congelador, los guardas en el refrigerador y en el refrigerador se va a descongelar a la temperatura de 41 grados o menos de una manera segura. Si necesitas otra manera para descongelar los alimentos, puedes utilizar la número 2, que es la que está en la fotografía. Tú puedes poner los alimentos congelados dentro de un recipiente, poner ese recipiente dentro del fregadero, abrir la llave de agua fría. Acuérdate, el agua tiene que estar fría, no puede ser agua caliente. Muchas personas dicen, para descongelarlo rápido, dejamos utilizar agua caliente y utilizan agua caliente para descongelar ese alimento por mucho tiempo y es peligroso. Es importante utilizar agua fría. No puede estar a más de 70 grados, tiene que estar en menos de 70, 65, 60 grados. Y es importante que el agua esté corriendo. Por ejemplo, el agua va a caer dentro del recipiente y cuando ese recipiente se desborde, así tú quieres utilizar esta manera. Tienes que utilizar el agua corriendo constantemente. No puedes utilizar agua estancada. La tercera manera es utilizar un microondas. Cuando utilizas el microondas, es bien importante que tan pronto el microondas termine, es sumamente importante que tú agarres esos alimentos y los termines de cocinar. Porque recuérdate, cuando estás utilizando el microondas, el alimento se está descongelando, pero también el microondas los está cocinando. Que tan pronto el microondas termine, pues tienes que agarrar ese alimento, ponerlo en el fuego y terminar el proceso de cocción. Bien importante. La número 4 es como parte del procedimiento del proceso de cocción. Por ejemplo, si tienes una hamburguesa congelada, agarras la hamburguesa congelada del congelador, la tiras en la parrilla y la parrilla te va a descongelar la hamburguesa y a la misma vez te la va a cocinar. Al igual que los chicken fingers. Si tienes chicken fingers congelados, agarra los chicken fingers del congelador, lo tiras en el aceite caliente y el aceite caliente te va a descongelar y a cocinar ese pollo, ¿ok? Si alguno de ustedes tiene pescado congelado que ha sido empacado bajo una atmósfera de oxígeno reducido, debe ser removido del empaque antes de la descongelación, si se hace en el refrigerador, o antes o inmediatamente después de descongelar, si lo has hecho como está en la fotografía, con el agua corriendo. ¿Ok? Bien importante. Next. Enfriamiento apropiado. Este paso es bien importante y es uno de los que más yo veo que hay muchos problemas, que muchas personas no saben exactamente el proceso correcto. Y es bien importante saber el proceso correcto porque, por ejemplo, para enfriar, nosotros vamos a utilizar el método de 2 etapas de enfriamiento. ¿Ok? Y como dice el nombre, el proceso tiene dos pasos, 2 etapas. La primera etapa, que vamos a descongelar el alimento de 135 grados a 70. Ese proceso de enfriarlo de 135 a 70 tiene que pasar siempre en 2 horas o menos. No puede tomarnos más de 2 horas en enfriar ese primer paso. ¿Okay? Bien importante que se acuerden de eso. El primer paso de 135 a 70 se tiene que hacer siempre en 2 horas o menos. Es bien importante tener un timer disponible para cuando tú comiences el proceso de enfriamiento, tú pongas ese timer a correr por 2 horas. Cuando ese timer termine, ese alimento tiene que estar a una temperatura de 70 o menos. Tiene que estar en 65, tiene que estar en 60 grados. ¿Cómo tú puedes hacer eso? De alguna manera u otra, tienes que acelerar el proceso de enfriar. Y para acelerar el proceso, puedes utilizar una de las técnicas que está en la pantalla. ¿Ok? Por ejemplo, puedes reducir las cantidades. Si tienes un alimento con una orden bien grande o una olla bien grande de sopa, por ejemplo, tú puedes agarrar esa olla grande y dividirla en porciones más pequeñas para entonces enfriar las porciones más pequeñas y de esa manera enfriarla más rápido. Puedes utilizar baños de hielo o palas de hielo.
De cada 15 minutos puedes ir y darle una meneadito a la sopa. Tú sabes que cada meneadita que le das, el vapor va a salir y te va a ayudar a enfriarla mucho más rápido. Es sumamente importante utilizar siempre equipo de acero inoxidable. Bien importante. Acero inoxidable. ¿Por qué? Porque el acero inoxidable conduce el frío y el calor mucho más efectivo que el plástico. El plástico casi no enfría, casi no... Es bien difícil de enfriarlo correctamente. Y si tienes la ventaja que tu negocio tenga un congelador con ventilación a chorro, pues entonces tienes mucha suerte. ¿Por qué? Porque te va a hacer el trabajo bien fácil. ¿Ok? Pero acuérdate, vamos a utilizar el método de 2 etapas. La primera etapa va de 135 a 70. Lo tenemos que hacer en 2 horas o menos siempre. Y luego vas a enfriar de 70 a 41 en 4 horas adicionales para un total de 6 horas. ¿Ok? Acuérdate, el proceso nunca te puede tomar más de 7 horas. Nunca. O más de 6 horas. Pero sí te puede tomar menos. Te puede tomar 5 horas en enfriar. Te puede tomar 4 horas en enfriar. Siempre y cuando la primera etapa se alcanzó correctamente. ¿Ok? Por ejemplo, si el tiempo total te tomó 6 horas, pero la primera etapa de 135 a 70 te tomó 4 horas, ese alimento está malo y debes de desecharlo. ¿Ok? Bien importante. Para enfriarlo, tienes que enfriarlo siempre de 135 a 70 en 2 horas o menos. Siempre, 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 siempre. ¿Ok? Bien importante. Next. Algo bien importante también son etiquetar fechas. ¿Ok? En inglés le llaman date marking. ¿Ok? Etiquetar fechas. Específicamente, queremos mantener las fechas actualizadas siempre por la posibilidad de una bacteria, de un patógeno que se llama listeriosis, que se asocia mucho con la leche, con los productos lácteos y también se asocia con el queso y con las carnes frías. ¿Ok? Tú abres un galón de leche. El galón de leche dice que expira, por ejemplo, que el día de hoy es 14, que expira el 20 o el 22 de noviembre y tú lo abres hoy. Es bien importante que tú pongas la fecha del día de hoy. ¿Por qué? Porque ese galón de leche no puede estar hasta el 22. Debe estar solamente, como dice el Código Alimenticio, no puede estar más de 7 días. ¿Ok? Y es importante que lo tengas anotado siempre. ¿Para qué? Para que cuando venga el inspector o la inspectora vea ese galón de leche dentro del walk-in cooler o de la nevera, vea la fecha en que tú vas a desechar eso. ¿Ok? Bien importante. Next, yep. Etiquetar fechas también. Acuérdense que todos los alimentos listos para comer, que sean fríos, preparados en un establecimiento, que van a estar almacenados en el refrigerador por más de 24 horas, se requieren que tú pongas una etiqueta con la fecha en que lo preparaste, el alimento que estás cocinando o preparando, y también puedes poner la fecha en que se va a desechar. Bien importante, por ejemplo, la fecha debe ser 7 días desde el día de preparación. Y el día de preparación es el día número 1. Que si tú lo preparaste el día de hoy, no importa si fue en la mañana o en la noche, tú lo preparaste el día de hoy, que es 14 de noviembre, pues son 7 días contando el día de hoy. El día 14 hoy es el día número 1, que sería 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El 20 de noviembre deberías de desechar ese alimento. ¿Ok? En el ejemplo en la pantalla dice que la ensalada de pollo cocinada, enfriada y preparada el día 22 de noviembre. ¿Cuál sería la fecha de expiración? Sería el 28. ¿Por qué? Porque el 22 sería el día número 1, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 7 días. ¿Ok? Acuérdate, son 7 días, pero es bien importante que te acuerdes que el día de preparación es el día número 1 siempre. No puedes prepararlo el día de hoy y añadirle 7 días. ¿Ok? Porque estarías consumiendo el alimento un día de más. ¿Ok? Bien importante. Next. Todos los alimentos listos para comer, que son fríos, preparados y empacados en una planta procesadora de alimentos, deben ser etiquetados con la hora en que el envase fue abierto.
Y si se almacenan en el refrigerador por más de 24 horas, deben tener también etiquetas con la fecha de consumo o la fecha en que lo va a desechar. ¿Ok? La fecha debe ser 7 días desde el día en que el envase fue abierto y ese día cuenta como el día número 1. Esta fecha no puede exceder la fecha de expiración del fabricante. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice que el Cottage Cheese, el fabricante tiene una fecha de expiración de diciembre del 22. Se abrió el 19 de noviembre del 21, del año 21, ¿verdad? ¿Cuál sería la nueva fecha de expiración? Sería 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 de noviembre. ¿Ok? Bien importante. Igual 7 días y el día número 1, el día que lo abriste, sería el día número 1. ¿Ok? Next. Todo ingrediente que sea TCS frío y listo para comer o alguna porción de alimentos frío y listo para comer que subsecuentemente o en un futuro se mezclan con ingredientes o porciones de alimentos adicionales, deben etiquetar con la fecha donde se preparó el primer alimento o el primer ingrediente. Por ejemplo, si ven la pantalla, te pone que el pollo se cocinó y se enfrió el 18 de noviembre, ¿verdad? Lo dejaste en la nevera, pero preparaste la ensalada de pollo el día 22 de noviembre. ¿Cuál entonces sería la fecha de expiración? Sería 7 días desde que fue cocinado y enfriado, ¿verdad? ¿Me entienden? Oh. Perfect. Next. Limpieza y desinfección. Recuérdense que al principio, cuando hablamos de esos factores de riesgo que pueden causar un brote por enfermedad alimenticia, uno de ellos es la limpieza y desinfección incorrecta. Si tú limpias y desinfectas incorrectamente, esos equipos, utensilios no están siendo desinfectados y pueden tener microorganismos todavía en esas superficies que pueden contaminar los alimentos. Por eso es bien importante siempre limpiar y desinfectar correctamente. En una máquina lavaplatos de alta temperatura, acuérdense que en el último ciclo de desinfección, el agua tiene que alcanzar una temperatura de por lo menos 180 grados para que pueda desinfectar todos los equipos que están dentro. Bien importante. Máquina lavaplatos de alta temperatura, un indicador irreversible de registro de temperatura debe ser proporcionado y accesible para medir la temperatura de la superficie del equipo. Si ven los equipos que tienen en la pantalla, a mano izquierda, que es el disco, y a la mano derecha es como si fuera una etiqueta, como un tape, que tú puedes poner en los equipos, y cuando ese equipo alcanza la temperatura de 160 grados adentro, quiere decir que el agua estaba a temperatura de 180, que está bien, que está trabajando correctamente. Y es bien importante que la persona que lava los platos, que utiliza la máquina lavaplatos constantemente, esté al tanto de toda esta información para que cuando la máquina esté corriendo, la persona esté observando cómo está corriendo la máquina y que se asegure de que esas temperaturas están correctas, que específicamente en el último ciclo de desinfección, que tiene que alcanzar la temperatura de 180 grados, ¿ok? Next. Si tienes una máquina lavaplatos de baja temperatura, es importante que esa temperatura del agua alcance la temperatura de 120 grados Fahrenheit y tienes que tener una solución química. Es importante que esa máquina se utiliza con una solución química. Puede utilizar blanqueador, cloro, bleach o cualquier otro desinfectante químico para que te ayude a desinfectar los equipos. ¿Okay? Bien importante. Es bien importante que el kit que tengas deben de estar disponibles siempre para poder medir la concentración química. La manera en que nosotros medimos la concentración química es con el kit que está en la fotografía. Este kit es básicamente de cloro para el blanqueador. ¿Okay? Si tú tienes amonia cuaternaria en tu negocio, el kit va a tener diferentes colores, como un color verde, ¿okay? Y naranja.
Es bien importante que si tienes esas tiras, que si tienes el kit para cloro, es importante que estés utilizando el cloro para desinfectar. No puedes tener amonia cuaternaria para desinfectar los equipos y utilizar un kit de medir de cloro. ¿Por qué? Porque no va a funcionar. Bien importante que estés consciente de eso, ¿ok? Next. Cuando estamos lavando y desinfectando a mano, lavando los platos a manos, es bien importante saber el proceso entero correctamente, ¿ok? Por ejemplo, en la plataforma a mano izquierda, donde vamos a remojar y a refregar los equipos, ahí vamos a poner todos los equipos sucios. Debemos de tener un basurero ahí cerca donde podamos tirar todos los residuos de comida en el basurero. Vamos a lavar. En el primer compartimento vamos a poner agua caliente. Acuérdense que el agua tiene que estar a por lo menos una temperatura de 110 grados, ¿ok? En el primer compartimento donde tú vas a poner el detergente, el jabón. Con ese jabón, con esa agua caliente, te va a ayudar a refregar los equipos, quitar toda la suciedad, limpiar la superficie. Luego vas a enjuagar, introduciendo el equipo dentro del segundo fregadero. Vas a sacar todo el jabón y luego vas a introducir ese equipo en el tercer compartimento, que es para desinfectar. Y aquí es bien importante, para nosotros hacerlo correctamente, es importante saber cuatro factores bien importantes, ¿ok? Específicamente si estamos utilizando la amonia cuaternaria. En ese tercer compartimento es importante saber cuál es la temperatura correcta. Inclusive en la pantalla también te lo dice, que un dispositivo para medir la temperatura debe ser proporcionado y accesible para medir la temperatura frecuente del lavado y desinfección. Bien importante. ¿Por qué? Porque en el primer compartimento necesitas el agua a 110 grados. En el tercer compartimento, depende qué desinfectante estés utilizando, también vas a tener un requerimiento de temperatura exacta, que es importante tener ese termómetro para asegurarnos que la temperatura del agua está correcta. Además de la temperatura del agua, es bien importante saber también el tiempo de contacto. El tiempo de contacto es cuánto tiempo vamos a dejar el equipo sumergido dentro de la solución desinfectante. No podemos sumergir el equipo y sacarlo inmediatamente después, escurrirlo y ponerlo en la plataforma a mano derecha. No podemos hacer eso. Tenemos que dejar el equipo sumergido dentro del desinfectante por el tiempo de contacto correcto. Y ya una vez pusiste el equipo dentro de la solución desinfectante por el tiempo de contacto correcto, es bien importante entonces sacarlo. Vamos a escurrirlo. Vamos a ponerlo en la plataforma a mano derecha, invertido, para que todo el agua escurra fuera del equipo y no quede ninguna agua estancada dentro del equipo. Y vamos a dejarlo secar al aire. No podemos tener a una persona secando con un papel toalla, ¿ok? Es importante siempre dejarse secar al aire, ¿ok? Es importante el cubo rojo. Todas las áreas de preparación de alimentos deben de tener un cubo verde con agua y jabón y deben de tener un cubo rojo con la solución desinfectante. La botella rociadora a mano derecha también, que es el desinfectante, es importante medir y examinar esas soluciones para asegurarnos que durante el día esa solución desinfectante están a la concentración correcta. Porque lo que sucede es que mientras las está usando durante el día, esa solución desinfectante puede ser que baje la concentración y llegue un momento en que la concentración es tan baja que no va a hacer ningún efecto, que no vas a estar desinfectando correctamente. ¿Ok? Bien importante examinarlas frecuentemente durante el día para asegurarnos que están a la concentración correcta. El kit que está en la fotografía es el que utilizamos para la amonia cuaternaria. Si se fijan, los colores son un poquito diferentes y los números son un poquito más altos. Si lo comparas con el kit del cloro, ¿ok? Pero es bien importante examinarlo frecuentemente, ¿ok? Next. El control de plagas, ¿ok? Medidas preventivas. Obviamente, los establecimientos de alimentos deben estar siempre libres de plaga. Bien, bien importante que estén libres de plaga. ¿Cuáles son las reglas de sentido común? Son 3, bien sencillas. La número 1, ¿cómo podemos nosotros
controlar las plagas? Bueno, lo primero es que vamos a negar el acceso de esas plagas a nuestro establecimiento. Podemos ir a la parte de afuera del establecimiento y verificar todas las tuberías, todos los cables que están entrando a nuestro edificio. Es importante que todas esas áreas, todas las tuberías, todos los cables estén completamente sellados, cosa de que las plagas de afuera no puedan entrar por esa área y de alguna manera u otra alcancen y encuentren refugio dentro del establecimiento. Desgraciadamente es bien difícil de tú negar la entrada a muchas de ellas. Siempre de vez en cuando va a haber una u otra que va a entrar. La segunda regla de sentido común es importante que nosotros le neguemos alimentos, le neguemos agua y le neguemos refugio a esas plagas para controlarlas. ¿Cómo podemos hacer eso? Limpieza, 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 limpieza. Mantener el lugar limpio. No dejar pedazos de comida tirados por el piso, debajo de alguna mesa, o pedacitos de comida debajo de algún equipo sobre una mesa. ¿Por qué? Porque esos pedacitos de comida se pueden convertir en la comida para las plagas cuando tú cierres el negocio. Es importante no dejar nunca agua estancada. ¿Por qué? Porque el agua estancada se puede convertir en la fuente de agua para esas plagas y de esa manera pues van a poder sobrevivir y desarrollarse y seguir creciendo. Y la tercera regla del sentido común es, si tienes problemas con plagas, es importante que llames a un operador de control de plagas o el exterminador. ¿Por qué? Porque el exterminador, el OCP o operador de control de plagas, es la persona certificada por el Estado para manejar pesticidas. ¿Okay? Esa persona va a ir a tu negocio, va a hacer una evaluación de cuál es el problema y va a desarrollar un plan para entonces eliminar todas esas plagas que hayan podido entrar a tu negocio, ¿okay? De una manera segura. Y obviamente los pesticidas es la última opción. Tú nunca quieres tener pesticidas en tu negocio, ¿ok? Bien importante, acuérdate, las reglas de sentido común es negar el acceso, prevenir, negar comida, agua y refugio, controlar y luego contratar a un operador de control de plagas, ¿ok? Next. La ejecución del Código Alimenticio de NIRAM, ¿ok? Bien importante a todos ustedes que están trabajando en el pueblo de NIRAM, que cuando las inspectoras o los inspectores vayan a ejecutar ese código alimenticio, es bien importante que todos ustedes sepan exactamente qué es lo que pasa, ¿ok? Y por ejemplo, hay 3 categorías de violaciones, ¿ok? En tu negocio, si tú tienes la letra A, que en inglés le llaman core violations, pues mira, esos son violaciones que no son importantes, pero no son tan importantes porque puedes arreglarlas rápidamente, ¿ok? Y no tiene ningún tipo de riesgo a las personas, al público. La otra, en la letra B, que hay 2 de ellas, está priority. Priority, ese sí que es un peligro bien fuerte, es bien seria. ¿Por qué? Porque es un peligro inminente para la seguridad pública. Quiere decir que cualquier persona que vaya a comer a ese establecimiento, hay la posibilidad o el riesgo de que las personas que vayan a comer ahí se pueden enfermar, ¿ok? Y por eso es bien importante específicamente priority. Son violaciones que hay que arreglarlas inmediatamente y seguir las recomendaciones del inspector, ¿ok? La otra violación, que es priority foundation, esta incluye cosas que requieren acciones específicas, por ejemplo, equipo nuevo o procedimientos por parte de la gerencia que hay que implementar nuevos para asegurarnos de mantener los alimentos seguros y de esa manera eliminar los factores de riesgo que son los que causan las enfermedades alimenticias. ¿Ok? Next. Esta tabla es para darle una idea de cómo los inspectores van a ejecutar ese código alimenticio. Por ejemplo, si tú tienes violaciones, va a haber una disciplina progresiva. Quiere decir que va a haber alguna repercusión de parte del Departamento de Salud Pública hacia el restaurante. Por ejemplo, la violación número 1, que es priority, obviamente seria, para asegurarse de que esa violación se arregló, se corrigió, va a haber una segunda inspección que se requiere en menos de 72 horas, que son 3 días, ¿ok? Si no tiene prioridad, pues la segunda inspección puede ser requerida por el inspector.
Luego, ya pasa a violación número 2. La persona vuelve otra vez y encuentra la misma violación. La violación 2 te va a requerir que definitivamente va a haber una tercera inspección para asegurarse de que esa violación se corrigió. Y también puede haber una tarifa. Yo escribí una multa en la pantalla, pero es más como una tarifa, porque en inglés relativamente es un fee, es lo que te van a cobrar. Ese fee o tarifa va a ser de $150. Que obviamente, mientras más violaciones tengas, pues va a tener un efecto en el bolsillo. Okay, bien importante mantener las cosas bien, las prácticas correctas para evitar la menos cantidad de violaciones y de esa manera pues no tener ningún la responsabilidad de pagar esa tarifa, ¿ok? Pero, por ejemplo, de la violación número 2, ahora nos movemos a la violación 3, hubo otra inspección y ahora en la violación número 3, ahí es que te van a cobrar la tarifa nuevamente de $150, una cuarta inspección va a ser requerida, va a haber una vista administrativa con personal de salud y un miembro de la Junta de Salud, que obviamente mientras más violaciones repetitivas tengas, más serio va a ser el castigo y esas tarifas que vas a tener, ¿ok? La violación número 4, nuevamente vas a tener esa tarifa nueva de nuevo de $150, va a requerir una quinta inspección y una vista con la Junta de Salud. Y esta violación puede resultar en que te quiten la licencia. El Departamento de Salud Pública de NIRA pues tiene esa autoridad de que si la violación continúa y no se arregla, pues ellos tienen el derecho de, quitarte el permiso y cerrar el negocio. Y obviamente pues ya eso sería algo una acción severa, ¿ok? Si no hay violaciones o las violaciones se pueden corregir durante la inspección, una segunda inspección o disciplina progresiva no son requeridas, que esa sería la ideal siempre. Como un establecimiento de alimentos, lo ideal es que tengas todo en orden para que cuando venga el inspector o la inspectora no encuentre ninguna violación. Y de esa manera vas a estar siempre bien, ¿ok? La Junta de Salud o sus agentes autorizados, acuérdense que ellos tienen la autoridad de suspender el permiso, ¿ok? Sin vista, depende de qué tipo de violación sea. Por eso es bien importante seguir las prácticas correctas siempre, seguir las sugerencias y las observaciones de los inspectores y las inspectoras cuando van a tu negocio. Es bien importante. La acción disciplinaria, los establecimientos de alimentos están sujetos a una multa. Esto sí es una multa. Esto es en adición a la tarifa de $150. Que obviamente si llegas a ese nivel, pues estarías pagando la tarifa de $150 más posiblemente una multa de $50 adicionales, ¿ok? En la tercera inspección y todas las inspecciones futuras, que después de la tercera ya no serían 150 el costo, ya el costo a tu negocio ya serían $200, con los $150 en tarifa más los $50 de multa, ¿ok? En general, mi recomendación sería tener todo al día, entrenar a todos los empleados con las mismas prácticas para que todos los empleados hagan las prácticas correctas y de esa manera pues no tener ningún problema con las violaciones. ¿Ok? Pregunta. Next. Una pregunta ahí. Dime. 50 es por violación, o sea que si tienes 2 o 3 violaciones son 50 por cada violación. ¿O 50? Exactamente. Aquí yo estoy asumiendo de que solamente tienes una violación, pero como tú estás correcto, si las violaciones son más de una, si hay 3, 4 violaciones y ya estás en la tercera inspección y esas violaciones pues no se han corregido, como tú acabas de decir, sería $150 la tarifa más $50 por violación, que en este caso si son 4, ya serían $200 más 150, serían $350. Que cuando vas a sumarlas todas, pues obviamente va a tener un impacto negativo en el bolsillo, ¿ok? Antes de irme o antes de terminar, Ali, could you do the last one? Yep. Actually, no, the next one. I'm sorry, just the next one, yeah. Solamente quiero recordarle a la gente que está en el teléfono que para nosotros poder tener la lista de asistencia el día de hoy,
yo necesito que en el chat de Zoom, si puedes poner la siguiente información, si tú puedes poner tu nombre, si puedes poner tu correo electrónico y puedes poner el restaurante donde trabajas. Y de esa manera, Ali, que está con nosotros, va a tomar la lista de asistencia de todas las personas que están en la llamada de hoy con nosotros. Se lo voy a agradecer un millón. Lo puede hacer mientras estoy terminando o al final, como usted desee. Pero esta próxima, que es parte de la ejecución del Código Alimenticio de Nirvan, son las multas. ¿Ok? Por ejemplo, acuérdate que los boletos pueden ser emitidos durante cualquier inspección. ¿Ok? Los inspectores, la inspectora, el inspector, pues tienen esa autoridad. ¿Ok? Los boletos serán emitidos por violaciones específicas repetitivas al momento de la tercera inspección y todas las inspecciones futuras. Si tú tienes una violación, obviamente debes de corregirla inmediatamente. Pero si tienes la misma violación nuevamente, en la segunda inspección ya tienes dos violaciones, la misma violación que no ha sido corregida, y vuelve otra vez la tercera inspección y todavía no está corregida, ya obviamente vas a tener serios problemas con el Departamento de Salud Pública, ¿ok? Acuérdate que por cada violación repetitiva, como acabamos de decir, habrá una multa de $50 en adición a cualquier otra tarifa de las inspecciones, ¿ok? Next. Las violaciones por las cuales boletos serán emitidos. Es bien importante que te acuerdes de esta lista, ¿ok? Y yo les recomiendo a todos los que están aquí con nosotros hoy que cuando se acabe este entrenamiento, que tú busques la copia de esta presentación en la computadora que estamos haciendo ahora mismo, porque te puede ayudar mucho. Puedes llevarla contigo, puedes estudiarla cuando tengas algún tiempo disponible y para esa manera pues familiarizarte con todas las cosas que son importantes. Por ejemplo, las violaciones más comunes es cuando la solución desinfectante no está disponible o está disponible pero la concentración no está correcta. Y también cuando no hay kits disponibles, que es bien importante que siempre tengan los kits disponibles para poder medir la concentración. Es importante siempre tener la concentración correcta y es importante siempre tener disponible esa solución desinfectante en todas las áreas de preparación de alimentos. ¿Ok? La número 2 es el fregadero para manos. Acuérdense que el fregadero para manos, como lo dice el nombre, es solamente para ¿qué? Para lavarnos las manos. No podemos utilizarlo para nada más. Es importante que siempre esté accesible. Si lo tienes inaccesible, va a haber una violación. Si no tienes suministros en el fregadero, por ejemplo, jabón, papel toalla, vas a tener una violación. Es importante que siempre tengas todos esos suministros al día, actualizados. Es importante también que tengas agua caliente y agua fría. Si tienes agua fría solamente, va a haber una violación. Si tienes agua caliente solamente, puede haber una violación porque el agua caliente va a estar bien caliente y no vas a poder utilizarla. Porque acuérdate que para lavarnos las manos, como lo dice el Código Alimenticio, que el proceso entero debe de durar por lo menos 20 segundos, el agua caliente debe estar por lo menos a 100 grados cuando tú te estás mojando las manos. Y por eso es bien importante que tengamos agua fría y agua caliente. El número 3 son los alimentos que no están protegidos de contaminación. ¿Ok? Alimentos crudos y listos para comer, almacenados incorrectamente. Contacto directo de manos con alimentos listos para comer. Acuérdate que eso es ilegal en Massachusetts. Manejar los alimentos listos para comer con tus manos. Bien importante. Es bien importante que los alimentos que estemos guardando en el walk-in cooler estén cubiertos para protegerlos de cualquier tipo de contaminación. ¿Ok? Los alimentos listos para comer y los alimentos crudos deben de ser almacenados correctamente. Si nosotros tenemos alimentos listos para comer, debemos de almacenarlos en la parte de arriba del estante. Los alimentos crudos los vamos a poner debajo de los alimentos listos para comer en el orden correcto, en base a la temperatura mínima interna de cocción. ¿Ok? La número 4, no hay una persona a cargo en el establecimiento. Debe estar presente en el establecimiento en todo momento. Acuérdate que la persona a cargo es la persona responsable de las operaciones del establecimiento al momento en que el inspector llega a tu negocio. Esa persona a cargo debe estar en el establecimiento físicamente
en todo momento en que ese restaurante o establecimiento esté abierto. Si tú tienes un negocio que abre 24 horas, es importante que durante las 24 horas tengas a una persona a cargo que esté certificado con el certificado de ServSafe y que esté capacitado para responder a cualquier tipo de emergencia y a las operaciones en general. ¿Ok? La próxima son los alimentos expirados o sin etiquetar fechas correctamente. Como les dije, yo veo muchos galones de leche que las abren y no le ponen nada, no le etiquetan, no sabe, por ejemplo, la fecha de expiración de la leche puede ser el 30 de noviembre. Si yo abro esa leche hoy, solamente va a estar no más de 7 días en el refrigerador y por eso es bien importante etiquetar la fecha en que abriste esa leche, ¿ok? Y enfriamiento incorrecto. Como les dije, es bien importante que cuando enfriemos alimentos, lo enfriemos correctamente de 135 grados a 70 en 2 horas o menos y luego de 70 a 41 en 4 horas adicionales para un total de 6 horas. Sumamente importante, enfriar correctamente los alimentos. No tener termómetros. Si no tienes termómetro disponible, el inspector o la inspectora va a determinar que en tu establecimiento no está monitoreando los alimentos. Por lo tanto, hay un riesgo de que cualquiera de esos alimentos que tú estés sirviendo no esté correcto, no haya sido abusado de tiempo y temperatura, no haya sido cocinado a la temperatura correcta, que puede tener problemas. ¿Okay? Es bien importante que tengas un termómetro disponible siempre. Establecimiento falla en notificar al Departamento de Salud sobre renovaciones planeadas, cambios al menú o incorporación de procesos especializados. Estos procesos especializados, acuérdense que requiere un plan HACCP aprobado y también necesitan una aprobación especial del Departamento de Salud. ¿Ok? Alimentos obtenidos de un proveedor no seguro. Vas a tener una violación. ¿Por qué? Porque el Código Alimenticio requiere que tú compres todos los alimentos a un proveedor autorizado. ¿Ok? Bien importante. Falta de advertencia en menú. Pues esa advertencia en el menú es importante porque es una advertencia al consumidor donde dice que si los alimentos están, si te vas a comer los alimentos crudos o poco cocidos, hay un riesgo de una enfermedad alimenticia. ¿Ok? Bien importante. También declaración de alergenos. Es bien importante que cualquier persona que vaya a comer a su establecimiento sepa que si tienen alguna alergia a los alimentos, pues ellos deben de comunicárselo a la persona a cargo. La persona a cargo debe de venir, tomar la orden, tomar toda la información, llevar esa información al cocinero. El cocinero va a cocinar esos alimentos correctamente sin que haya ningún tipo de contacto cruzado de los alergenos. Y cuando el alimento esté listo, la persona a cargo va a ir a la cocina, a agarrar el plato directamente y servirlo o llevárselo al cliente personalmente. ¿Ok? Fallar en control de plagas. Si hay una infestación de plagas en el establecimiento, pues va a haber, definitivamente vas a tener violaciones y por eso es bien importante tener un buen manejo integrado de plagas. ¿Ok? Next. ¿Alguien tiene alguna pregunta de toda la información que dimos? Yo me gusta ya a todos los que están aquí en la llamada, si pueden anotar mi número, yo voy a decir mi número de teléfono. Mi número de teléfono es el 978-884-0708 y estoy aquí disponible para cualquier pregunta que cualquiera de ustedes tenga. Si se quedó con alguna duda, por favor me puedes llamar en cualquier momento, en otro momento, cuando tengas tiempo. Y me hacen la pregunta que si yo no sé la respuesta, te busco la respuesta y para asegurarnos de que todos estamos tenemos la misma información. ¿Ok? Si no hay preguntas, pues, muchas gracias por su atención y espero que esto pues le haya ayudado y que puedan utilizarlo todos los días en el negocio. ¿Ok? Muchas gracias, Pedro. Muy A clara la la orden, a ti. información. Gracias por Gracias. venir. Ali. Yes. That's all I have. Okay, awesome. Yeah, that's all I have. I gave my phone number to them. They are more than welcome. Anybody welcome to call me.
if they have any questions, I mean, I'll be more than happy to do whatever that